Bueno, los saludo con la paz del Señor a todos, dando gracias una vez más porque puedo compartir los misterios de la palabra del Señor, en donde uno puede investigar y puede desarrollar a través de todo lo que tenemos, como a través de la tecnología, e investigar. La cosa es cómo lo armamos en nuestra mente, cómo lo armamos, cómo lo acomodamos en nuestro corazón. La verdad que por ahí pasan muchas cosas y justamente de eso se trata lo que quiero continuar con este segundo tema, con este segundo video del tema de las tres personas que debemos tener en cuenta, tres personas que debemos entender qué son, qué hacen y cómo trabajan. Dios, creador de todas las cosas, en donde Él planificó todo esto, y es lo que un poco creemos porque está escrito en la palabra y es donde su plan está revelado allí en la palabra. Dios, desde el Génesis, desde el comienzo del libro, que narra la misma creación de todas las cosas que hay sobre la tierra e incluso la creación de la misma tierra. Dios allí empezó una labor, un trabajo, y es con el que vamos a empezar. Por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Su nombre está por encima de todas las cosas, porque fue Él el promotor de esto. Sin embargo, no era Él solo, porque había alguien que lo acompañaba. Y el Espíritu de Dios, dice en Génesis 1:2, el siguiente versículo dice, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, escrito en mayúscula, se movía sobre la faz de las aguas. Dios dijo en el 1:3, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y así el Señor empezó a decir, y las cosas empezaron a crearse. Dios, el promotor de todo esto, es el que nos hizo todo, pero lo que todavía no entendemos, o es lo que tenemos que aceptar, de que Dios no hizo las cosas porque se le dio la gana y se le ocurrió hacerlas y las empezó a hacer. Dios solamente empezó a hacer algo que Él planificó, que Él tenía en su infinito poder y en su infinita presencia. Realmente Dios empezó a crear las cosas, como dice Génesis 1, hasta que llegó a crear al hombre, en donde el hombre tiene una característica, si se puede decir, muy parecida a Dios, porque dice en
A ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo, y dijo Dios en realidad: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que en el día sexto Dios creó al hombre. Y dice que creó varón y hembra los creó. Pero este ámbito, este lugar donde Él nos creó, porque ahí estamos todos los seres vivos y todos los seres humanos, resulta que era el ámbito en donde Él habitaba y Él llenaba con su misma presencia. Y el hombre lo podía ver cara a cara y la mujer la podía ver cara a cara. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, o para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual llegaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos ver que en el capítulo 1, Él está creando todas las cosas en un lugar, quizás le podemos llamar en su mente, en su imaginación, pero también podemos ver o podemos ponerle de que Él armó todo en un lugar que no era físico, sino que era espiritual. ¿Por qué hago esa diferencia? Una, porque Él era el que podía hacerlo y el que puede hacerlo. Otra, porque Él en su
ámbito en el que Él existe, en el que Él vive y en el que Él gobierna, Él puede crear las cosas de una manera que no se pueden crear acá. Para tratarlo de entender con nuestra mente humana, acá en la Tierra tenemos un ámbito que dependemos de muchas cosas o de muchas variables, si se puede decir, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo el peso, como por ejemplo, ¿qué más puedo decir? Las dimensiones. Acá no puedo poner una montaña encima de mi casa, por ejemplo, porque voy a romper leyes o variables que gobiernan este mundo. Pero sí puedo, por ejemplo, poner una casa sobre la montaña. Porque por esas mismas leyes, o sea, de construir, puedo construir una casa, sí lo puedo hacer. ¿A dónde la puedo hacer? En cualquier lado. De hacer la puedo hacer, pero de que quede parada, no sé si va a quedar parada. Porque si voy y armo una casa en la arena del mar, va a ser una cosa que esa arena se empieza a mover y el agua del mar va a mover esa arena y mi casa va a empezar a aflojar sus cimientos y bueno, esa casa se empieza a venir abajo. Pero si hago una casa un poco más arriba en la tierra firme, ahí por esas variables que yo decía primero, en donde hay un terreno, un lugar físico firme, estable, sólido, creo que ahí se va a mantener mejor y el agua del mar no le va a llegar. Quizás el agua de una lluvia sí le llegue, pero es tan firme el terreno que no va a llegar a afectarle. Pero también puedo armar una casa en plena montaña y quizás esté mucho mejor. Pero como es una montaña, nos va a costar un poco más porque hay que subir esa montaña con los materiales para edificar allá arriba. A eso me refiero con que en la tierra existen unas variables que en el mundo, en el ámbito, no vamos a decir mundo porque lo limitamos mucho, pero en el ámbito donde Dios se mueve, en donde Dios crea todas las cosas, lo vamos a llamar como el ámbito espiritual. Allí Él es como si fuera la mente de Dios. Y ahí Él es capaz de crear de un átomo, puede crear una inmensidad, puede crear un animal, puede crear una persona, puede variarla, puede sacarla, ponerla. Allí Él tiene su ámbito de trabajo sin variables, sin límites, porque justamente Él es el único que pone las variables. Él establece variables en su mundo y en su ámbito. En cambio, en este ámbito, en este mundo, las variables son otras. Y esta explicación es para que empecemos a entender de que el hombre y la mujer sí fueron hechos a imagen y semejanza de Él y con esas características para sojuzgar, para tener un dominio sobre la creación de Dios, en donde iba a ser algo muy bien, muy bueno y muy útil
porque iban a trabajar cara a cara a Dios, su creación y toda su creación, porque el primer hombre y la primera mujer que él pensó iba a tener ese trabajo. Ese trabajo quizás está muy mal dicho, pero le podremos decir esa función delante de Dios. Realmente cuando fueron creados Adán y Eva fue en ese ámbito. Pero como dice acá en Génesis 2, que dice y toda planta en el 2.4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 2.4. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual llegaba a toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre para el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí Dios empezó a narrar, acá en el libro de Génesis, en las Escrituras, va narrando cómo el Señor empieza ahora a formar en este mundo. De aquel mundo empieza a traer las cosas a este mundo. En este mundo en donde, como por ejemplo acá lo decía, todavía no crecían las cosas porque no había el agua que los regase. No había un hombre que los labrase. Así que Dios empezó de ese bosquejo, si se puede decir, espiritual que él tenía en un principio. De allí él empieza a tomar ese bosquejo y lo empieza a reproducir en lo real, en la vida real, que la podemos llamar es esta vida que estamos viviendo ahora, en donde estamos sujetos a leyes, a condiciones físicas, como decía hace rato, la temperatura, las dimensiones y muchas cosas que hacen que no hagamos lo que se nos da la gana. Resulta que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que las diseñó. Y diseñó todo lo que conocemos con nuestra pequeña mente, hayamos podido entender o podido capturar con nuestro conocimiento. Él creó todas las cosas y mucho más todavía. Realmente el Dios de que hablamos, en donde él cuando tuvo que hablar con uno de sus siervos como Moisés, en donde Moisés le dijo, bueno, ¿y cómo te llamas? Y él le dice, yo soy el que soy. Porque no había un nombre así preciso como lo que conocemos y tenemos hoy en día. Porque su nombre
un poco refleja, o el nombre refleja, lo que representamos acá en la tierra. Y Dios no solamente que representa algo acá en la tierra, sino que representa algo allá en los cielos, como dice la palabra, o en su ámbito, como yo un poco lo explicaba en el principio. Así que su nombre fue una expresión en donde eran unas consonantes, en donde él se las dice a Moisés, y prácticamente no tiene pronunciación, porque es una H, una J, una H y una A. Aja, algo así. Aja. Pero en definitiva, Dios, para entendimiento del hombre, le dijo: yo soy el que soy. Hasta allí, de alguna manera, vamos a ir entendiendo de que Dios no solamente ocupa el lugar de la máxima o la perfecta presencia de algo espiritual, en donde gobierna todas las cosas que están sobre los cielos, que están sobre la tierra y que están debajo de la tierra, por ser el creador de todas las cosas. Él fue el maquinador también, como se dice. Así que un poco esta explicación es para que empecemos a tener una imagen de Dios y un conocimiento de Dios. ¿Cómo y qué es lo que es Dios? A ver si podemos ver a lo largo de la palabra. Dios puso, Dios envió, Dios produjo, Dios dijo, Dios creó, Dios los bendijo, Dios habló, Dios hizo, vio Dios, oyó Dios. Vamos a ver que Dios está en todas las narraciones que la Biblia fue escrita. Dios está en todo. Y Él mira y nos mira a todos. Dios, tenemos definiciones como que, a ver, vamos a encontrar acá en la Biblia, ¿qué es Dios? En Corintios, insensatos. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:25, porque dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Después tenemos 2 Corintios, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Dios es fiel. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas 3:20. Dios es uno solo. A ver, vamos a seguir viendo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vuelvo a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace todo esto. Hebreos 4:12. Por ejemplo, acá dice en Hebreos 11:19, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Estoy leyendo palabras en donde expresiones de hombres que experimentaron, hablaron, sintieron, se reunieron y vieron el poder de Dios, la presencia de Dios, quién fue Dios y quién es Dios. Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta fue una de las características más sobresalientes de los hombres que conocieron el poder de Dios, el amor de Dios. Y en primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Acá en primera de Juan, en la carta de Juan, esta epístola, él conoció algo un poco más profundo a Dios y al Señor, y encontró esta verdad. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Esto fue una revelación, fue una luz que Juan pudo tener de parte de Dios, y la cosa era interpretar esto, la cosa era entender esto. Lo que hay en tu corazón es lo que mueve la mano de Dios. Lo que hay en tu corazón, en tu espíritu y en tu mente, mueve la mano de Dios. Si en tu corazón hay odio, hay celos, hay contienda, quiere decir que no se parece a lo que el Señor es o a lo que el Señor tiene, que es el amor. Y todo lo de buen nombre, dice por ahí también la palabra. Así que Juan les está tratando de decir que cuando el amor empieza a reinar en el corazón de una persona, Dios empieza a ser Dios de esa persona. También lo puedo decir como diciendo que Dios se junta más con esa persona, con el amor de esa persona. El amor de Dios es lo que muchas veces no entendemos o no vamos a entender. Y eso creo que lo vamos a ver acá por ejemplo, en Romanos 8:39. Antes de todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y ahora vemos, a ver si está donde estaba buscando. El amor de Dios es la esencia, si se puede decir, de toda la creación. Porque Dios hizo todo bueno, dice en Génesis. El amor, que es lo que de alguna manera podemos llegar a entender que es la esencia de Dios, ese amor es el que el apóstol acá trata de explicarlo en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Acá un poco podemos ver, entender e incluso tomarlo para nosotros y compararnos en cada característica que acá el apóstol le está dando. Cada característica. Si nosotros la tenemos, a todas esas características, o cuál nos está faltando. Allí es donde hay un gran trabajo de parte nuestras, como creyentes de Dios, creyentes de un Dios que está por sobre todas las cosas, que está en las cosas y está con las cosas. Su esencia es el amor. Ese amor que Dios tiene, que Dios usa, que Dios es lo que Él desparramó en su primer creación, como hablábamos al principio. Pero ¿qué sucedió? En esa primer creación tuvo unas variantes, unas variaciones, si se puede decir. Y ahí fue donde el amor de Dios quedó limitado para con su creación. Antes teníamos acceso directo a ese amor de Dios. ¿Antes de qué? Antes de que ocurriera lo que ocurrió en Génesis 3, cuando la mujer y el hombre desobedecen a Dios comiendo una fruta que les habían prohibido comer, y ahí ocurre esta separación del amor de Dios. Y no pudieron estar más cara a cara con Dios. Cuando empezamos a creer a Dios y empezamos a buscarle a Dios por medio de lo que nosotros llamamos la creencia o lo que creemos, es lo que primero nos empuja a buscar a un ser superior y que hace algo ese ser superior. Resulta que leyendo la palabra nos vamos a ir dando cuenta que cuando Dios empieza a manifestar, empezamos a sentir algo
muy cálido, muy abrazador, muy confortable, mucha paz, un desahogo profundo. Un poco ahí se empieza a manifestar su presencia y se puede explicar de la manera de lo que dice ese versículo que leímos recién. Es algo que el amor de Dios cuando desciende se siente esa benignidad, esa templanza, ese gozo, esa alegría, esa libertad, si se puede decir. Es como que flotamos, vivimos un momento espiritual muy poderoso, muy fuerte en nuestro ser, algo que jamás nos había pasado. Y realmente fue y es y sigue siendo su presencia así cuando se manifiesta en una persona. La cuestión es que la persona no está preparada para recibir ese amor, para recibir esa presencia que nos abraza y nos desarma, hueso a hueso nos desarma. Y realmente quedamos como si nos hubieran arreglado y nos hubieran hecho nuevo. Esa presencia de Dios es la que sigue estando y es la que se sigue manifestando. Justamente esa presencia de Dios la tenemos que ganar. Tenemos que trabajar para tener esa presencia. Porque vuelvo al principio. Adán y Eva, los primeros seres creados, estaban viviendo cara a cara con esa presencia. Así que ellos vivían en ese ámbito en donde no sufrían de nada. Y cuando digo que no sufrían de nada, me refiero a temperatura, a dimensiones, a pesos. Ellos vivían en un ámbito en donde estaba todo sin reglas, sin solamente la regla o límite era Dios y nadie más. Y Dios les daba para comer y ellos comían. No necesitaban trabajar, no se necesitaban esforzarse para tener algo para comer y mucho menos no necesitaban esforzarse para verlo a Dios y hablar con Él y pedirle a Él lo que ellos querían, porque realmente Dios les dio una función ahí en Génesis 1, especialmente a Adán, de cuidar todo el huerto y bueno, y administrarlo al huerto. Por eso en este primer video en donde estoy explicando las 3 personas que debemos conocer, esta es la primera persona que la considero en donde el día que conozcamos y la sigamos conociendo, Él se manifiesta. Y ahora voy un poco más profundo. Él se manifiesta en cada persona a un nivel en donde no estamos acostumbrados a vivir, un nivel espiritual, y lo puedo llamar de esta manera, sobrenatural, a tal punto que otros cultos, otras religiones, en donde usan más la meditación o la concentración, buscan esto que Dios tiene. Y estas religiones o cultos se han ido desarrollando y encontrando un beneficio, si se puede decir, que le hacía bien al cuerpo, porque después empezamos a ver de que cada persona tiene
su cuerpo, tiene su alma y tiene su espíritu. Y cuando esas tres se alinean o se juntan con Dios, esas tres partes de la persona empiezan a tener una, ¿cómo decirlo?, una llenura de la misma creación de Dios, que hizo a la creación de Dios y que la hizo sana, que la hizo sin enfermedades, que la hizo sin problemas, que esa persona empieza a experimentar, si se puede decir, sanidades, arreglos, composiciones de lo que estaba mal en su vida, en su cuerpo y en su espíritu. Cuando empieza a venir el Señor, empieza a arreglar cosas en nosotros y en esas tres áreas. Por eso esta profundidad de la que estoy hablando tiene un camino, tiene un esfuerzo de parte de cada uno. Lo podemos alcanzar. Está disponible para todos los que lo buscan, pero se alcanza llegando a un nivel de entrega como la que tuvieron Adán y Eva en el lugar original. Por decir algo, el estar desnudos con sus partes íntimas, genitales, al aire, viéndose y viéndolo a Dios, eso no significaba absolutamente nada, ni para ellos ni para Dios, porque vivían en un ámbito en donde lo que menos importaba era la apariencia. Porque quizás algunos dicen que estábamos en ese lugar rodeados de luz o luminosidad, como la experimentó Moisés, y que de alguna manera no se veían nuestras partes. Pero más allá de eso, vivían en una profunda libertad, en donde no se escondía nada, en donde no se temía nada, en donde se hablaba, se coordinaba, se relacionaba todo y se hacía y se vivía con una paz permanente, con una, si se puede decir, un ámbito en donde todo era llenado por la presencia de Dios, por el mismo Dios, y se sentía esa sensación de libertad, pero también de tranquilidad y de paz y de vida. Un poco cuando los que somos más mayorcitos, que ya hemos pasado los 50, si se pueden llegar a acordar de cuando tenían 20, 15, 20, 25, vivíamos con una salud que prácticamente no nos importaba nada y que no nos enfermábamos y que andábamos sin ningún problema. Digamos, ese sentimiento que se vivía en esa época de nuestra vida es la que sería vivir toda la vida así. Por eso se puede alcanzar, se debe alcanzar, se tiene que alcanzar como cristianos. Esto es muy poca gente lo enseña, de que se puede llegar a vivir así, se puede llegar a alcanzar este nivel de vida de la mano de Dios.
Y de lo que estoy hablando ya muchos lo han alcanzado. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Hacer lo mismo que hizo la otra persona, que fue Jesucristo. Una entrega a la voluntad de Dios, con entendimiento, con obediencia y con respeto. Creo que de alguna manera he podido exponer, he podido descifrar esta primer persona que debemos conocer y debemos tener conciencia. He leído algunos pasajes bíblicos, pero hay mucho más. Hay estudios profundos de quién es Dios, en donde se le cambió el nombre, y bueno, y otras religiones lo llaman de otra manera. Pero los que somos cristianos y creemos en la Biblia, especialmente en los textos bíblicos, en la Santa Biblia, vamos a ir encontrando, digamos, explicaciones y acontecimientos en donde Dios se presentó y Dios trató con la gente para conducirlos a una mejor existencia sobre la tierra, sobre este lugar en donde suceden todas las cosas, y en donde Dios no puede venir y pararse en el medio de la tierra porque no quedaría nadie. Para eso nos tiene a todos los que creemos en Él. Para eso Él nos necesita a todos los que seguimos su palabra, caminamos en sus verdades y obedecemos a su voluntad, y somos usados directamente por Él para mostrarle a este mundo que sí se puede, para demostrarle a este mundo que hay un Dios que es real y que hace todas las cosas. Así que hasta aquí este comentario, esta charla, y será hasta el próximo hombre, el segundo hombre. Que Dios les bendiga.